minutos, 8 minutos. En breve estaremos con César Fernández, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Antes tenemos en línea telefónica al psiquiatra José Miguel Gómez. A propósito de una serie de hechos que han consternado al país, adultos, madres, agrediendo a sus hijos, sobre todo el caso más impactante en los últimos días, de una decapitación, una médico, militar, y militar, una médico. Y en otro caso en Moca, en fin, hay hechos que concernan. ¿Qué nos pasa? Uno se pregunta sobre la situación emocional de los dominicanos. El doctor José Miguel Gómez, psiquiatra. Buenos días, doctor, bienvenido a Diario. Buenos días, gusto de escucharle. Buenos días a todos ustedes. Sí, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el país? Este tipo de situaciones, se supone que una madre, o sea, su hijo es algo sagrado. ¿Qué está pasando? Bueno, todos estamos consternados con 3 infanticidios y, como tú decías, la madre es quien marca el vínculo, el apego, el sentido de pertenencia, la construcción de toda la afectividad y la parte emocional, la construye el amor de la madre, que es un amor incondicional. Impacta mucho cuando entonces una madre decide quitarle la vida a un hijo, quitársela a ella también. En estos últimos 3 meses ha habido un incremento de la violencia intrafamiliar, de la violencia de pareja, de la violencia social, y ha habido también varios miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en problemas de feminicidio, de violencia, de agresividad. Pienso que ese es el 20% que habla la Organización Mundial de la Salud, de la probabilidad de una sociedad donde el 20% de la gente tiene vulnerabilidad a padecer de trastornos mentales, sea por depresión, trastorno bipolar, sea problema de alcoholismo, abuso de droga, psicosis y trastorno por estrés o estrés postraumático. Eso es parte de la problemática y parece que la salud mental ahora mismo está en SOS. Significa que República Dominicana tiene que aumentar el presupuesto de salud el 3 o el 4% a la salud mental, porque es menos del 1% del presupuesto de salud pública que se destina a la salud mental. La salud mental sigue siendo la cenicienta. Hay falta de cama hospitalaria, hay falta de unidades de desintoxicación, hay falta de acceso, y dentro de la atención primaria en salud, que era el primer modelo, el primer puerta de entrada, para también empezar con psiquiatras y psicólogos, para el acceso a la comunidad de forma fácil. Y por último, queda también incluir en la revisión de la reforma de salud que la ARS y el sistema contributivo se hagan responsables de cubrir los medicamentos en el área psiquiátrica. Entonces aquí hay un problema de salud mental que hay que buscarle una solución para que la gente entienda y pueda comprender que la salud mental es importante en un país. Buenos días, doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, un investigador, escritor, docente. El abordaje respecto de si es mamá, si es papá, en la atención y sobre todo en la violencia intrafamiliar. Hemos visto casos muy recientes que tienen que ver con mamá y tradicionalmente, sin uno ser especialista, entendía que cuando se trata de la madre es mucho más raro que sucedieran este tipo de agresiones en contra de hijos. ¿Qué sucede
con la salud mental cuando llegamos a este momento en una sociedad como la dominicana. Y le cuento que hace 20 días manejaba la información que no eran estos casos, sino de otro caso que se manejó con el Ministerio Público y las instituciones rectoras, de una madre que le dio una paliza a su niña de 6 años, tan fuerte que la niña estaba ingresada en un centro privado de Santiago y que las autoridades, tuvieron que dar seguimiento porque la mamá también estuvo prófuga. Eso fue mucho antes de esto. Tan fuerte fue la paliza que hasta la golpeó contra una pared luego de la niña quedó casi muerta. Mira, cuando se dan situaciones así, eso te habla de que esas madres tienen una alteración, tienen una condición de afección en su salud mental. Ninguna madre sana, desde el punto de vista psiquiátrico, emocional, psicológico, le hace daño a un hijo. Entonces, todavía en la República Dominicana, a mí me sacude esto que voy a decir. La República Dominicana, todavía al día de hoy, ni la Fiscalía ni el UNACID tienen las unidades de psiquiatría forense con psiquiatras y psicólogos para en 48 horas que pase un acontecimiento así, pedir una evaluación psiquiátrica, un experticio psiquiátrico para hablar con fuentes científicas de qué trastorno padece la señora. Entonces tienen que valerse de los medios, de la prensa, de la parte social, y un abogado pida una evaluación psiquiátrica y pierden 20 días para diagnosticar, para decir qué pasó. Cuando en otros países, en 36 horas, en 48 horas, ya la Fiscalía tiene una evaluación psiquiátrica, psicológica, neuropsiquiátrica, que le dicen, tiene una alteración psicótica o tiene una condición o tiene este trastorno con prueba de doping hecho, y mire el expediente aquí, lo que pasa es eso. Una pregunta, doctor, una pregunta técnica. Se dio con un diputado en los Estados Unidos, como un diputado dominicano que fue ya condenado en los Estados Unidos. ¿Cuál es el mecanismo técnico para usted evitar de que alguien realmente tenga un padecimiento psiquiátrico o esté simulando tener un padecimiento psiquiátrico cuando comete un acto de este tipo? Bueno, para eso estudiaron los psiquiatras, para determinar si hay patología, si hay normalidad, si es un trastorno de la conducta, si es mal manejo de la ira, si es un abuso de droga, si es un trastorno psiquiátrico per se. Es decir, para eso están los profesionales de la salud mental. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Hay un problema de salud mental en el país, hay una violencia intrafamiliar que está aumentando, los niños tienen riesgos. Entonces, hay que determinar, al día de hoy, si usted, una unidad de la UNACID de psiquiatría, manda una trabajadora social el mismo día del hecho, hace un levantamiento psicosocial en el área y habla con los vecinos, con los familiares, la traen a una unidad, le hacen una evaluación psiquiátrica y psicológica, usted puede jurar que en menos de 36 a 48 horas usted tiene un diagnóstico científico preciso que le dice qué indujo a esa mujer a cortarle el cuello a su niña. Ella dice que una voz maligna le habló. Uno sabe que en los delirios mágicos religiosos, que en la problemática de alteración del contenido del curso del pensamiento, pasan cosas así. Pero doctor, eso hay que determinarlo, hay que evaluarla. Entonces, doctor, eso es lo que estoy pidiendo, que como la justicia dominicana, como el UNACID, todavía no tienen las unidades de psiquiatría forense para buscarle respuestas a situaciones concretas como auxiliar de la justicia, y se lo dejan a los medios de comunicación y al pueblo en términos social llano. Doctor, el compañero, la pareja, el esposo de la señora que se sospecha pues decapitó a su hija de 6 años, quizás ese es
un detalle de aliento en medio de su situación, pero no sé si la criatura era hija de él también, no tengo como la precisión, pero él le dijo a la señora, todo va a salir bien, More, o todo va a salir bien, Morena, en medio de esa situación con lo que ha ocurrido con la niña decapitada. ¿Qué dice esa expresión? Bueno, cuando tú ves en los medios de comunicación que salen a relucir expresiones de individuos que cometen hechos graves, que impactan a la sociedad, y tú lo ves que salen de la fiscalía para la cárcel y se ríen y se burlan y hacen cuentos y lucen frío y lucen apáticos, indiferentes, que no manejan indignación, no manejan vergüenza, no manejan culpa, no manejan arrepentimiento, no manejan frustración y se te muestran como personas frías. Evidentemente tú tienes individuos ahí con graves trastornos en la personalidad. Entonces por eso es que estoy insistiendo en que se utilicen los profesionales de la salud mental para hacer las cosas con criterio, como se hace en otros países. Que entonces ya hoy en día la sociedad, la prensa, los medios de comunicación, la misma fiscalía, la policía, tiene un experticio científico, que sea quien certifique la condición patológica o sana de los que estaban involucrados en términos primarios como familia de la niña que fue decapitada. A eso que me refiero. Bueno, yo salí un momentito, no sé si se toma en cuenta una declaración que hizo la señora y su compañero, que ella se decía que no era responsable. Se está hablando de la decapitación, le están haciendo el señalamiento y ella dice, sin siquiera los ojos estar aguados, no fui yo, pero algo normal, como si le estuviesen hablando de que fue la que ocupó la acera. Y ayer también pasó un video, alguien que fue identificado como su compañero, que dijo, no, More, no hay problema. Ah, bueno, Julián hizo esa anotación. Chico, entonces, en otro caso, el de Moca, de arrancarle casi el cuero cabelludo. Dios mío. Y decía, no, eso no fue así. Entonces, bueno, una cosa que ya es para otra crítica, otra discusión, de estos interrogatorios permitidos de reporteros interrogadores, sí, y permitido por agentes, sí, de policía, y alguien que hace un interrogatorio amplio, pero tú te arrepientes, pero ¿por qué tú hiciste? La induce a todo. O sea, una cosa bárbara. Este comportamiento de personas después de hechos tan monstruosos como agredir a sus hijos, que parecen como normales, como no sé si es el mismo desequilibrio emocional que produce eso, doctor. No, eso normalmente, Cristian, las personas que hacen ese tipo de comportamiento tienen trastorno en la personalidad. Normalmente los sociópatas, los psicópatas, los antisociales, los trastornos antisociales de la personalidad son los individuos que hacen daño moral, físico, económico, financiero a personas, a sociedades, a grupos, y se manejan sin indignación. Wow. Indiferentes, son fríos, apáticos, no manejan miedo, ni arrepentimiento, ni culpa, y se manejan con un silencio y una frialdad enorme. Eso se ve en las consultas psiquiátricas y en las evaluaciones psiquiátricas. Sí, doctor. Y se ha visto aquí en República Dominicana, en las personas que han hecho crímenes importantes que han sacudido a la sociedad dominicana. Sí. Me preocupa de esa muchacha que es militar, porque en estos últimos meses varios miembros de las Fuerzas Armadas se han visto involucrados en problemas de violencia de familia y policía, violencia de género, violencia intrafamiliar, de pareja. Yo pienso que tienen que armar un protocolo las Fuerzas Armadas de salud mental a los miembros, de darle charlas, de darle cursos,
de evaluación y seguimiento al personal, porque ya son varios, son más de 9 en este semestre que va de año. Y entonces usted está hablando de riesgo, de vulnerabilidad en la salud mental. Entonces yo pienso que el gobierno, el presidente que prometió que va a atender la salud mental dentro de las reformas, yo pienso que deben de involucrar y aumentar el presupuesto y poner en prioridad a la salud mental, porque de verdad que se están aumentando los indicadores de riesgo en la población dominicana en términos de salud mental. Sí, el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra de los del número, Pablo Macchini de este lado. Dímelo a mi hermano. Doctor, mire, esto es un asunto muy, muy serio. Yo quiero, por su experiencia, en lo que tiene que ver con los protocolos, para todas estas cosas se supone que debería, y no sé si existe, un protocolo en el Ministerio Público, como debería existir un protocolo para el Estado entregarme un arma, porte y tenencia de armas, o para yo ser miembro de las Fuerzas Armadas debería yo pasar, pero no por estos protocolos como el de porte y tenencia de armas, que todo el mundo sabe que es un relajo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera qué se está haciendo, cómo se puede hacer para retomar el protocolo verdadero, que tenemos ejemplos de países amigos como el mismo Estados Unidos, ¿no? ¿Qué usted nos puede decir de eso? Porque hay protocolos que mira, el protocolo, las políticas públicas en términos de salud mental, sí. Pablo Macchini, se agruparon en este orden. Bueno. En el INASIF, abrir las unidades de psiquiatría forense, que eran auxiliares de la justicia para cuando una persona comprometía en un problema grave a la sociedad, de delito, de violencia, sea sometido a una evaluación psiquiátrica. Y la Fiscalía tiene el derecho, la capacidad, la potestad, que se lo da la ley, de tan pronto ocurre un caso como este, de movilizar la acción pública y pedir esa unidad. Pero también la policía o el ejército, la Fuerza Armada, cuando un miembro de ellos que esté afectado, ellos tienen unidades de salud mental dentro, ellos tienen psiquiatras y tienen psicólogos, que es solamente determinar rápido, como militar, eso es una orden, que inmediatamente forme una comisión que esté presente en la policía para evaluar. Eso lo hacen y lo tienen que hacer. Entonces, cuando uno ve que esas cosas, tú ves como que no hay digerencia, es que los protocolos se caen. Existen, pero no le dan seguimiento, no le dan sostenibilidad, no implementan que las cosas se hagan de forma eficiente, eficaces. Y entonces se duermen, se caen los protocolos, se caen las políticas públicas en salud mental, y entonces ahí tenemos los problemas. Pero los protocolos existen y están los departamentos de salud mental dentro de las Fuerzas Armadas, de todas las instituciones, tienen unidades de salud mental. El asunto es retomar esos protocolos, retomarlos. Correcto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Interesante siempre. Abrazo y saludos a todos. Un abrazo, doctor. Gracias al doctor psiquiatra José Miguel Gómez sobre estas situaciones de estos casos de crisis de salud mental. Pero ustedes vieron la conversación de la señora con el reportero este. Sí, o sea, sí. o sea, Pablo. Ella posiblemente decapitó y no, yo estaba ahí, pero espeluznante. Una cosa monstruosa. Sí. Bueno, él dice que eso es sociópatas. Y bueno, vamos a hacer el cambio ahora para no tener que fraccionar la entrevista. Sí. Y está César Fernández, que es la dirección política de Fuerza del Pueblo, para hablarnos del discurso del presidente, entre otras cosas, aunque el líder del partido tendrá una intervención un poco más tarde, que la anunció la semana pasada, el presidente Fernández. Dice que lo va a ponderar, que hoy también tiene un artículo en Listín Diario sobre la independencia del Ministerio Público. O dice, independencia del Ministerio Público. Día a día,